Estimados muchachos, estudiantes del segundo E y segundo F de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, les mando un cordial saludo y en esta ocasión les comento que vamos a hablar de la lección 5 relativa al contrato colectivo. Esta es la segunda o tercera ocasión que la grabamos por algunos problemas técnicos, no habíamos podido reunirnos. Tome nota, doctor Williams, para los efectos del otorgamiento de una medalla a la dedicación docente. El contrato colectivo de trabajo, muchachos, es igual al contrato individual de trabajo. Persigue los mismos efectos, persigue los mismos propósitos, nada más que en esta ocasión se va a celebrar como un ente colectivo, como lo es la persona moral sindical. Vas a ver que los sindicatos, como ya habíamos hablado, pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser gremiales, pueden ser de empresa, pueden ser de industria, nacionales de industria, de oficios varios, y entonces sucede que muchas veces en una empresa pueden converger simultáneamente diversas clases de estos sindicatos. Entonces, ¿con qué sindicato se va a celebrar el contrato colectivo de trabajo? La ley nos indica que quien detente el número mayoritario de trabajadores es el que va a ser el titular del contrato colectivo de trabajo. Va a ser el que va a administrar el contrato colectivo de trabajo, el que va a determinar el clausulado del contrato colectivo de trabajo. Entonces, es muy importante el número de agremiados de cada sindicato para que se pueda conservar la titularidad del contrato. A través de esta dinámica lo que se busca es que los sindicatos puedan ofrecer, se esfuercen por ofrecer mejores prerrogativas laborales a sus agremiados. Para que podamos entender qué es el contrato colectivo de trabajo, déjame recordarte que en otras clases habíamos nosotros platicado que la Ley Federal del Trabajo es la plataforma mínima de derechos que en materia laboral detenga el trabajador. No puede haber nada por debajo de la Ley Federal del Trabajo. Lo platicamos en su momento, ¿recuerdas? Cuando dijimos que, por ejemplo, si se pagara un salario inferior al que concede o reconoce la Ley Federal del Trabajo como salario mínimo, el trabajador tiene derecho a reclamar no solamente las diferencias salariales que se le dejaron de pagar, sino también que se le nivele su salario de tal forma que esta es en sí la plataforma mínima de derechos. Por eso la ley, ¿te acuerdas cuando decía que si no existe un contrato, la falta de esa formalidad se le atribuye al patrón, porque el trabajador está protegido por la Ley Federal del Trabajo? Entonces, esta es la plataforma mínima, pero por arriba de la Ley Federal del Trabajo, entonces no existe limitación. Entonces, la materia del contrato colectivo de trabajo es lograr mayores prestaciones que lo que la Ley Federal del Trabajo le ofrece al trabajador. Y por encima del contrato colectivo de trabajo, podemos encontrar el contrato ley del que ya hemos platicado. Entonces, entendemos nosotros que el contrato colectivo de trabajo es un convenio en el que se van a establecer fundamentalmente condiciones dirigidas a establecer jornadas de trabajo más cómodas para el trabajador, días de descanso y niveles salariales mejores para el trabajador. Esa es la materia fundamental del contrato colectivo de trabajo. Por ese motivo,
el sindicato que tenga a los trabajadores de mayor número será el titular del contrato colectivo de trabajo. Así que si convergen sindicatos gremiales, por su propia naturaleza, se va a firmar el contrato con el conjunto de los sindicatos que tengan el mayor número de profesionales o especialistas de ese oficio. Si no se ponen de acuerdo, se puede firmar un contrato colectivo por cada sindicato gremial. Cuando existen, convergen en una sola empresa, sindicatos de empresa o industriales, entonces se va a tomar a quien detente el mayor número de trabajadores sindicalizados. Como parte de este esquema de prerrogativas y para fortalecer al sindicato, la ley contempla la existencia de cláusulas de admisión y cláusulas de exclusión. La cláusula de admisión, en términos generales, es la estipulación de que solo puedan ser admitidos en la empresa los miembros del sindicato titular. La cláusula de exclusión establece en términos generales que cuando un trabajador deje de formar parte del sindicato, la empresa está comprometida a retirarlo del servicio. Entonces, entenderás que las cláusulas de admisión y las cláusulas de exclusión son de una importancia muy grande para blindar la fuerza del sindicato. Sin embargo, estas cláusulas de admisión y de exclusión podrían encontrarse en antonomía, en contradicción con lo establecido en el artículo 358 de la ley, que establece que a nadie se le va a obligar a formar parte de un sindicato o a dejar de formar parte de él, porque la cláusula de admisión y de exclusión parecen sugerir lo contrario. Esta materia va a ser objeto de una actividad de adiestramiento que en unos momentos te voy a indicar. Entre tanto, déjame decirte que por su naturaleza social, el contrato colectivo tiene que ser revisado, porque la sociedad es dinámica y las necesidades de la sociedad, de los trabajadores, cambian de momento a momento. Por esa razón, la ley prevé la posibilidad de que los contratos colectivos sean revisados. Quien va a pedir la revisión del contrato colectivo es el sindicato que detente por lo menos el 51% del total de los trabajadores sindicalizados de la empresa. Lógicamente, si son más, tanto mejor. Y se va a pedir esa revisión 60 días antes de que se cumplan 2 años de vigencia del sindicato. Si no se pide esa revisión, entonces automáticamente el contrato colectivo se va a ver reproducido de manera indefinida. Déjame decirte que por razones obvias el valor adquisitivo del salario se merma en un término relativamente poco. Cada vez que el salario se ve afectado, será necesario revisar el nivel adquisitivo del salario. Por eso, cada año se puede revisar el contrato colectivo para los efectos salariales. Bien, dicho esto, te pido que como actividad de aprendizaje realices tú un estudio respecto a la cláusula de admisión y la cláusula de exclusión. Y yo quiero que tú me expreses los motivos por los cuales no existe contradicción entre el artículo
358 que habíamos platicado anteriormente y el artículo 395 que se refiere a estas cláusulas de admisión y de exclusión precisamente. Dame tus motivos, dame tus razonamientos y fundamentame jurídicamente tu razonamiento. Espero esta actividad de aprendizaje para el próximo 18 de mayo como fecha máxima a las 10 de la mañana, cuando muy tarde. Muchísimas gracias, muchachos, por su atención y nos vemos muy pronto.